El otro día estaba trotando y pasó algo que me hizo entender algo muy profundo sobre la maternidad. Iba yo trotando, la idea era hacer entre 7 y 8 kilómetros, yo ya tenía mi ruta súper planeada y pensada, y más o menos cuando iba en el kilómetro 4 dije, no puedo más, y empecé a caminar. Hice casi desde el kilómetro 4 hasta el kilómetro 5 caminando, y cuando ya estaba como terminando el kilómetro 5 me dije a mí misma, y pensé, mi meta eran 8 kilómetros o por lo menos 7 y la ruta era hasta tal lugar, ¿por qué no puedo continuar? Me empecé a cuestionar y ahí empecé a darme cuenta que mi mente se estaba yendo a otro lugar, iba con música, con los audífonos, pero estaba teniendo otro tipo de pensamientos. Y normalmente cuando yo troto, lo hago sin música, o si lo hago con música, lo hago muy concentrada, como hablándome a mí misma para poder terminar lo que me propuse. Entonces inmediatamente me quité los audífonos, los guardé y me empecé a repetir, yo puedo, yo soy capaz, yo puedo, yo soy capaz, y pude terminar. Ahí me di cuenta que no era mi cuerpo el que estaba cansado, sino que fue mi mente la que lo dio por hecho. Y mi mente me hizo creer o le envió la señal a mi cuerpo de hay que detenernos. Y cuando empiezo a hacer esa relación y a observar lo que estaba pasando, me doy cuenta que así mismo es con nuestra maternidad. Cuando nuestra voz interior, en vez de ser nuestra amiga, se vuelve nuestra enemiga y nos empezamos a contar historias en nuestra mente que nos creemos, pero que activan un montón de heridas interiores que luego decimos como, ¿y esto? Por eso es que es tan importante que entendamos cuáles son esas voces que tenemos en nuestro cerebro, esa voz interior, qué significa o cuáles son esas voces que podemos escuchar en nuestra mente. Pero aparte de eso, que también entendamos que nuestra voz interior nos aleja del propósito o nos acerca. Y todo depende desde la perspectiva con que estés mirando tu vida, pero también cómo te estés hablando a ti mismo. Así que te doy la bienvenida a Auténtica Mamá, una comunidad amorosa y consciente para que puedas liberarte de la culpa y empezar a criar desde la calma y el amor. Pero lo más importante es que puedas disfrutar tu maternidad. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y además a que actives la campanita para que te notifique cada vez que publiquemos nuevo contenido, tengamos una relación más cercana, que puedas conocer cómo es mi día a día y cómo es mi relación con mi hijo y conmigo misma. Muchas veces no es tu hijo el que te está agotando, sino que es todo ese ruido mental que tienes dentro el que te agota porque te lleva a sobrepensar, te lleva a distraerte y además te aleja de Dios. Nosotros en nuestra mente podemos escuchar cuatro tipos de voces. La voz de Dios, la voz del enemigo o esos pensamientos negativos, nuestra voz interior, que es nuestra voz, que es la voz de nuestra propia conciencia, y las voces externas, que son todas esas creencias de la sociedad, de tu familia, y bueno, todo eso que dicen a nuestro alrededor, pero que nosotras también nos creemos, o algún comentario que hayamos escuchado. Es muy importante que podamos gestionar o que podamos escuchar esa voz que estamos teniendo en nuestra mente, porque de esta voz depende cuáles sean las emociones que nosotras estamos generando en nuestro cuerpo y asimismo esas sensaciones que se generan en nuestro cuerpo, y tenemos que tener claro que esas sensaciones son las que nos llevan a actuar. Así que si tu voz interior te está diciendo que eres insuficiente, que no lo sabes hacer, que eres una mala mamá, que no puedes, como me estaba pasando a mí mientras estaba trotando, que esto es demasiado, que no puedo más, que ya no quiero ser mamá, lo que va a hacer es que te va a empezar a hundir y tú te vas a empezar a creer este tipo de historias. Entonces vas a empezar a generar emociones por etiquetarlas de una forma negativas, y ahí es cuando llegan esas sensaciones incómodas en tu cuerpo. Un dolor en el hombro, un dolor en el cuello, dolores de cabeza. Y si tú no le prestas atención a esas alertas que te está generando tu cuerpo, porque han quedado emociones contenidas en alguna parte de tu cuerpo, después es que se desarrollan las enfermedades. Entonces mira la importancia que tiene tu voz interior, porque es que desde allí parte todo lo que tiene que ver
y tiene que relacionarse con tu cuerpo, mamá. Por eso, cuando, por ejemplo, te enfrentas a esos berrinches con tu hijo o a esos desbordes emocionales y has tenido un día largo, estás agotada, te sientes cansada y tu mente empieza, no puedo más, estoy harta, uy, no, este niño no me escucha, no me hace caso, siempre tengo que repetir. Entonces, ¿cuáles son las señales que estás emitiéndole a tu cuerpo? Inmediatamente tu sistema nervioso empieza como a tener ese cortocircuito y se activa completamente y por eso tú explotas, porque estás detonando tú misma esas reacciones con tu hijo, aunque a veces lo hagas de manera inconsciente, porque te estás hablando tan mal y vienes acostumbrada a juzgarte y criticarte tanto que no te das el permiso de reconocerte o de hablarte con amor a ti misma, porque tú también estás aprendiendo en este proceso, no solamente tu hijo, tú también te hiciste una nueva mujer cuando te convertiste en mamá, pero como hemos normalizado y como muy pocas confesamos este tipo de cosas, o simplemente nos cuesta reconocernos porque no somos conscientes o no nos damos cuenta. Por eso es que empiezan a llegar esas reacciones automáticas y luego es que llega la culpa. Quiero que veas que muchas veces no reaccionamos por lo que está haciendo nuestro hijo. A lo mejor sí sea un detonante, pero lo que te está llevando a que reacciones de esa forma o todo radica desde tu voz interior. Es muy importante que entiendas que la forma en cómo te estás hablando a ti misma define la forma en que estás criando. Si tus pensamientos son, uy, no, este niño ya va a empezar a hacer berrinche otra vez, uy, no, me tiene súper cansada, es que le digo las cosas y no me escucha, ya no puedo más con él. Si esos son los tipos de pensamientos que están llegando a tu mente, créeme que tu sistema nervioso va a estar todo el tiempo súper activo y por eso es que vas a estar explotando frecuentemente con tu hijo. Pero si en vez de este diálogo interno que estás teniendo frecuentemente, lo pasas a un diálogo más amoroso y compasivo contigo misma, como por ejemplo, respira y que hagas el ejercicio de respirar. Puedo sostener esto, es solo por un momento. Mira la forma en que ya tu sistema nervioso no entra en ese estrés por ese momento, sino que ya entra más en calma, porque tus pensamientos también te están llevando a esa misma calma. Entonces vas a generar otro tipo de emociones y sensaciones y asimismo vas a rodear a tu hijo o a tu hija con este tipo de emoción, porque vas a poder mostrarle que tú misma puedes autorregularte, que tú misma puedes calmarte respirando, teniendo pensamientos que te lleven a ese estado para que así mismo puedas sostenerlo emocionalmente y no tengas que llegar o acudir al grito como solución inmediata. Por ejemplo, yo tengo momentos en que mi hijo reacciona y yo quiero irme corriendo de una al caos, pero así como te conté al inicio, que hice cuando estaba trotando, que dije que ya no podía más y era porque mi mente estaba distraída, porque tenía audífonos, porque estaba pensando en otro tipo de cosas, y que en ese momento pude volver a mi centro quitándome los audífonos y ya enfocando mis pensamientos a motivarme, sí puedo, sí soy capaz, sí puedo, sí soy capaz, y veo que así también puedo lograr ese objetivo que me estoy proponiendo. De esa misma forma lo hago con Gabriel. Así mi mente me quiera llevar al caos, yo no le presto atención a sus pensamientos y lo que hago es que empiezo a tomar el control yo misma y a ser consciente de lo que me estoy diciendo. Así que empiezo a decirme, ok, respira, y realmente empiezo a respirar. También me empiezo a decir, o sea, como que empiezo a recordar todo el proceso que debo seguir con él cuando se encuentra en ese momento. Entonces digo, voy a validar su emoción, valido su emoción. Si no funciona, intento como desbloquear ese cuerpo para que esa emoción se mueva también. Entonces intento que nos movamos del lugar. Si veo que aún no funciona, ya me quedo ahí con él, respirando yo e intentar calmándolo, pero si él no se calma, simplemente me quedo acompañando su llanto. Y solito, solito esa energía va fluyendo de manera natural y luego él mismo me busca y me abraza. Después de que me abraza, yo ya contengo, lo abrazo, demuestro nuestro amor, porque siempre se lo he demostrado así esté llorando, y luego entro a explicarle por qué estuvo mal lo que hizo o por qué no le di lo que me pidió o si de pronto me pegó o hizo algo que no estuve de acuerdo con eso, pues obviamente entro a explicarle y por qué no está bien hacer lo que hizo. Y de esta forma es que puedo volver a mi centro también en mi maternidad, así como lo hice en el ejercicio para poder completar el objetivo que me había propuesto.
y que en este caso en la maternidad es poder criar desde la calma y el amor a mi hijo, pero también disfrutándome el proceso, sin tener que sentirme presionada por mí misma para hacerlo perfecto, porque si algún día se me sale un grito, también puedo comprenderme a mí misma y decirme de una buena forma que también estoy aprendiendo en este proceso como mamá. Así que mamá, si tú quieres empezar a criar desde la calma, pero también teniendo en cuenta que tu voz interior es la más importante, lo primero que tienes que hacer es que puedas respirar. La respiración sí o sí te va a calmar y te va a ayudar a volver a tu centro. Que observes también lo que te estás diciendo a tú misma y que puedas cambiar esa frase. Por ejemplo, en vez de decir ya no puedo con esto y que tengas que recurrir al grito, más bien cambia la frase y di es difícil pero puedo sostenerlo. Es sostener ese momento de incomodidad mientras tu hijo llora y que esa energía que se va acumulando por la emoción que sintió se pueda fluir de manera natural y ya ahí puedes empezar a sostenerlo más frecuentemente emocionalmente porque tú también te empiezas a educar y como a entrenar para esos momentos con él. Entonces, tu voz interior puede ser ese ruido que te apaga o esa voz que te alienta, te despierta y te alienta a sostener todas esas decisiones que estás tomando en tu día a día, mamá. Porque muchas veces no es ese cansancio físico que tengas, sino que es tu ruido mental, eso que te lleva a sobrepensar tanto. Por eso, aprender a hablarnos diferentes cambia y convierte, le da un giro completamente a la experiencia que estamos viviendo con nuestros hijos o con nuestras hijas en ese momento de caos o desborde emocional o en cualquier experiencia que estemos viviendo con ellos. Así que recuerda, mamá, tu hijo no necesita una mamá perfecta porque tú ya eres perfecta tal y como eres, pero sí necesita una mamá que pueda volver a su centro. Porque, por ejemplo, así como ese día yo pude terminar mi carrera, cuando cambié la forma de hablarme, mi maternidad también cambió cuando yo decidí hablarme con más amor a mí misma. Si quieres empezar a hablarte con más amor y quieres empezar a tener una perspectiva diferente de tu vida y de tu maternidad, te invito a que agendes una llamada uno a uno conmigo completamente gratuita en el link de aquí abajo. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.